Si no hay un entorno donde tú te sientas seguro para discernir o para decir yo no estoy de acuerdo o no me parece o yo no lo entiendo o yo me equivoqué, si ese entorno no existe, no hay aprendizaje, no hay crecimiento, ¿ok? Y tú te vas a sentir inhibido y vas a seguir cometiendo errores y vas a sentir que no aprendes, que estás como castigado permanentemente porque te ven mal, porque sientes que no puedes decir nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto y garantizar que exista un ambiente de seguridad psicológica donde yo pueda hablar, exponer, decir, discernir, es maravilloso. Y en la entrevista, eso se puede identificar. Primero piensa en qué es aquello a que le dedicas mucho tiempo y se te va el tiempo y no te das cuenta. Y dices, oye, pero ya pasaron 2 horas y yo aquí todavía en esto y no me di cuenta. ¿Okay? Eso puede ser. Otra cosa puede ser aquello en lo que cambia tu tono de voz, tu discurso, tu volumen, porque estás apasionado en contar sobre eso. Ahí detrás hay un talento y detrás hay una fortaleza. ¿Okay? Bienvenidos a En Contraste, un espacio donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia se convierte en un puente hacia el entendimiento y cada conversación nos invita a mirar con mayor conciencia eso que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y también en celebraciones de los que nos hace humanos, reuniendo miradas, recursos y aprendizajes que nutren nuestro crecimiento personal y nos acompañan en lo profesional. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por estar aquí, por escuchar, por acompañar este proyecto y por ser parte de las conversaciones que se abren en Contraste. Si este espacio te resuena, si alguna historia te acompaña o te deja pensando, compartirlo, suscribirte o dejar un comentario también es una forma de ser parte de este camino. Ese gesto hace posible que este podcast siga creciendo y que nuevas voces, historias y recursos puedan seguir llegando hasta ahí. Yo soy Marial y gracias por estar y espero disfrutes esta entrevista. Hay preguntas que parecen sencillas. ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué te hace diferente? Sin embargo, para muchas personas son algunas de las preguntas más difíciles de contestar, porque pasamos mucho tiempo estudiando, trabajando, cuidando a otros, resolviendo problemas y cumpliendo responsabilidades. Y pocas veces nos detenemos a observar con detalle, intención y valoración qué es aquello que hacemos con naturalidad, que nos da energía y que ha estado presente a lo largo de nuestra vida. Y quizás por eso hablar de fortaleza no es solamente hablar de trabajo, es hablar de identidad, es hablar de autoconocimiento. Y eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste, un nuevo domingo, donde tengo pues el privilegio de ser recibido por ustedes para compartir experiencias con invitados que traen pues su trayectoria y más allá de eso, su esencia como ser humano para conectar eso que eres con lo que haces y cómo eso que están haciendo el día de hoy puede ser un aporte para nosotros en nuestro crecimiento personal y profesional. ¿Con quién conversamos el día de hoy? Hoy vamos a conversar con Aixa Serpa, psicóloga, consultora, fundadora de HR Consulting, coach de fortaleza y una profesional que me parece que ha sido privilegiada. Ha dedicado gran parte de su carrera a comprender el talento humano desde distintos escenarios, desde la psicología, desde recursos humanos, desde consultoría, acompañamiento profesional y ahora en el trabajo con fortalezas, talentos y valores. Cuando veo su trayectoria, parece que todo estuviera perfectamente conectado y eso es precisamente lo que nos gusta explorar el día de hoy en este episodio. Aixa, bienvenida a tu podcast En Contraste, un placer tenerte por acá. Gracias a ti por la invitación y feliz de tocar este tema que tanto me apasiona y en el que caí de casualidad, la verdad es. O sea, que no está tan alineado como pensaba, pero hoy lo vamos a descubrir porque pareciera que esta trayectoria de psicología, de que te gusta la educación, la formación, la capacitación, y luego estar de un lado y ahora del otro lado de la historia, comprender ambos escenarios y actuar desde allí para dar herramientas y recursos a quienes están incursionando en el área laboral, quienes quieren hacer transformaciones, quienes quieren cambiar de área, quien está buscando una entrevista de trabajo que es tan importante no solo por el hecho de enfrentarnos a describir qué tan buenos somos,
sino también la repercusión emocional que eso trae posteriormente cuando no recibimos ese famoso email que dice que has quedado seleccionado para el trabajo. Así que de eso tengo una larga historia, así que yo también estoy encantada con el tema. Una de las preguntas que acompaña este episodio, como en las 3 temporadas que hemos tenido, pues es tratar de conocer, ya yo dije quién eres como profesional. Sin embargo, vamos a indagar un poco en AIXA mujer, en AIXA ser humano, y qué de tanto podemos extraer, qué tanto de allí podemos extraer, bueno, que tiene como coherencia, como que se alinea con eso que haces el día de hoy. Entonces, bueno, ¿cómo Mira, se describiría AIXA el día de hoy como ser humano, esos valores que la acompañan? mira, yo soy ante todo madre, esposa y profesional. Creo que esas son las tres palabras claves que me definen, incluso hasta en ese mismo orden, ¿no? Soy madre de una hermosa chica, ya mujer, casi cumple ya 23 años, Mm. es enfermera graduada aquí en España y bueno, ya está haciendo su residencia. Estoy casada con, no cansada, perdón, casada con un ser maravilloso que Dios me lo puso en mi camino. Me lo puso en mi camino en una oportunidad, después te cuento los detalles, y no me di cuenta. Y él insistió y dijo, te lo voy a poner otra vez delante de ti a ver si te das cuenta. Y en esa segunda oportunidad, pues allí sí entablamos relación. Y como profesional, pues apasionada de mi carrera. Y mi objetivo, mi gran objetivo, y creo que ha sido toda la vida, es tratar de dejar huella, esa semillita en alguien, en la persona que esté a mi lado, la conozca o no la conozca, pero que le permita dar ese paso adicional que le falta, ese empujón, esa palabra de aliento, esa satisfacción de haber hecho algo bueno, desde cosas muy pequeñas, de ayudar a alguien que no conoces en la calle, hasta, bueno, todas las personas que pude ayudar ahí en recursos humanos cuando tuve la fortuna de trabajar en esta grandiosa empresa. Entonces, creo que eso ha sido mi mensaje siempre y me caracteriza sobre todo dos cosas importantísimas que mi padre siempre me inculcó, que es la integridad por encima de todo y la humildad. ¿Ok? Él fue un ser muy, muy humilde, pero logró grandes cosas. Que uno dice, bueno, pero siendo tan humilde, ¿cómo lo logró? ¿No? Pero bueno, es parte de lo que eran sus fortalezas. Y te comentaba antes incluso que caí en este tema por casualidad, caí, pero no en vano y estaba todo conectado. Entonces, y a mucha gente le pasa a mis clientes, que hasta que no entienden el tema de fortalezas, no dan una vista hacia atrás y se dan cuenta cómo todo perfectamente estaba conectado y explica muchas de las decisiones que fueron tomando en el camino. Y creen que todo fue, bueno, aleatorio, fue suerte, fue que caí en ese sitio. No, es que no es así, lo fuiste construyendo, pero de una manera que no te diste cuenta, pero tus fortalezas te fueron empujando a eso. Entonces luego es que cuando caes en cuenta de las fortalezas, dice, con razón yo tomé esta decisión, con razón yo hacía esto. Entonces es cuando todo se encadena de alguna manera. Es así como funciona, así como soy. Me vinieron varias cosas desde la figura de tu papá y la figura de tu esposo, a quien tengo el gusto de conocer, bueno, conocer virtualmente también, pero sé que que es una gran persona y se me conecta mucho con la expresión que acabas de dar sobre tu papá. Entonces, tu manera de expresarlo fue tan similar con tu papá con tu esposo, ¿no? Entonces, eso trae una verdad absoluta, que yo no me atrevo a refutarla, que es que, bueno, cuando tienes una hija, la figura paterna es fundamental, porque eso marca el tipo de persona con la que vas luego a compartir tu vida, porque es la normalidad para ti y es impartida por una figura tan importante y tan referente como para ti como niña, que es tu papá, ¿no? La mamá tiene otra función en esa área, sobre todo con las mujeres. Yo también tengo una niña de 18 años y una conversación que he mantenido con mi esposo con bastante regularidad, con sus diferencias también. Antes de entrar en la parte de las fortalezas, otra de las cosas que vi es que ciertamente no creo que sea intencional que se nos escapa conectar los puntos, y bueno, los conectamos, como dice Steve Jobs, cuando ves hacia atrás y te das cuenta, oh, wow, con razón. Pero en el momento, cuando estás en ese proceso, yo lo visualizo, yo soy de mucho ver las cosas, como imaginarme en la cabeza,
yo me imagino uno dando traspiés como caminando con un zapato prestado, ¿sabes? Tratando de dar pisos ahí, no sabes qué tan fuerte está pisando, qué tan cierta esta decisión, qué tan bien lo estoy haciendo, esto es lo que tengo ahorita y a veces que hay decisiones que se toman en una medida muy acelerada. O sea, no es que voy a sentar a analizar los pros y los contras, hay que actuar y considerar que a pesar de eso, en esa inexperiencia, en ese atropello de tratar de tomar decisiones, todavía estamos tomando decisiones alineadas a lo que necesariamente tenemos que aprender para llegar a ese punto final. Eso me parece súper interesante. Tú como psicóloga, ¿por qué psicología? Vamos a ver, a mí me encantó mucho la historia de tu papá y por eso te lo pregunto, porque Ujú. como lo que estábamos hablando ahorita, que espero que lo cuentes, pero llegar a ese punto donde él no es, pues también era médico, ¿no? Sí, O fue médico. So, sí, fue de- médico, sí, y pediatra. entonces, Ujú, además. entonces, bueno, el darse cuenta y sentarte y decirte, mira, tú quieres ir para esto, pero a mí me parece que tú irías mejor. Me parece una sutileza maravillosa ese trampolín que fue tu papá y al haber cultivado la confianza en ti para que con una edad juvenil que uno cuestiona a todos los padres, tú todavía tuvieras la oportunidad de darle esa apertura a él y contar eso. O sea, apostar a su criterio. Todavía lo pienso, cuando lo escuché se me erizó la piel y en este momento estoy igual. Ujú. Sí, ciertamente fue así. Yo creo que bueno, y sucede a veces en muchos casos las hembras como que se pliegan más al padre. Yo tenía mucha confianza con él. Yo creo que llegó puntos en que incluso más confianza que con mi mamá, ¿ok? Porque él era de una gran apertura, o sea, él cero emitir juicios, cero nada, él era de escuchar y después no es que imponía, es que él asumía como una postura y daba su opinión. Mira, por decirte un ejemplo, no era de las personas que me decía, llegas a esta hora. Él me decía, cuando era adolescente, yo salía de fiesta, Fiesta. me decía, ¿a partir de qué hora comienzo a preocuparme? Mm, Pero fíjate qué interesante esa frase, lo que estaba era dándome a mí la responsabilidad de su tranquilidad. O sea, mm, imagínate tú qué valioso, ¿no? Entonces, mm, claro, ese tipo de frases permeaban mucho, y me llegaban mucho porque, claro, cuando se acercaba la hora que yo le había dicho, pero no iba a llegar, oye, es mi responsabilidad que comience a inquietarse, que comience a preocuparse, o sea, para que tú veas un poquito ese nivel. Entonces, ese era un poco su estilo, claro, él era profesor universitario, pediatra, entonces conocía mucho médico, conocía mucho quizá un poco de psicología, un poquito de los estudiantes, entonces supo entrar muy bien en esto. Y conmigo en particular teníamos muchas cosas similares. Yo recuerdo que mi mamá cuando se molestaba me decía, igualita a tu padre. Entonces, y yo para mí eso era un halago, para mí era lo maravilloso. Y recuerdo pequeña que él observó muchas de mis fortalezas y ya cuando tuve que tomar la decisión de la carrera, él me orientó mucho y me dio información, me dijo qué tal esto y no era qué tal de, mira, yo quiero que estudies esta carrera porque me parece interesante, no. Tú tienes estas características, tienes paciencia, te gusta explicar, te gusta estar con la gente. ¿Qué te parece este tipo de carreras? Me decía y me contactó con una psicóloga, yo fui a hablar con ella, fui a la escuela de psicología, revisé el penso, o sea, me dijo como todos los caminos para investigar. Y una vez hecha la investigación, pues entonces ahí tomo la decisión, lo cual además estratégicamente era muy interesante porque era una forma de hacerme creer que yo había tomado la mm, tu decisión, madre. cuando estaba todo realmente, todo estaba como entubado hacia ese punto, pero un poquito por allí va la cosa, ¿no? Es genial porque entiendo que él, ¿qué pensabas estudiar tú? ¿Qué creías tú que ibas a estudiar? Yo quería ser, bueno, pequeña, quería ser secretaria, ¿no? Porque yo era, sí, yo era bueno, todavía soy muy organizada, muy estructurada, muy planificada, ¿no? Entonces, un cuento que yo echaba en este video que viste es que en esa época, cuando él iba al banco, él regresaba en esa época que uno llenaba las planillas, ¿sabes? Y tenías la planilla, la rosada, la verde y la blanca que le entregabas, y la rosada y la verde. Entonces él regresaba con eso, me lo daba a mí y yo organizaba mis papelitos y tenía eso así cuando él se iba para el banco, entonces yo le llenaba la planilla, él le pagaban con cheques y entonces yo le hacía la planilla para hacer los depósitos al Mm, banco, o sea, ese tipo de cosas a mí me encantaba. Y de hecho también incluso
teniendo 16, 17 años, cuando la secretaria no iba al consultorio, él me llamaba y yo iba al consultorio y hacía de secretaria. Pues entonces, eso me acercó también al entorno de la salud, a la atención, me acercó un poco a eso. Y entonces eso era originalmente mi plan. Mi plan era ser secretaria. Después, entonces, bueno, como me gustaba explicar y él me decía que yo escuchara, como me gustaba explicar, pues maestra, evidentemente. Pero me gustó mucho la biología y entonces yo dije, quiero estudiar educación especial. Cuando le digo eso, él se da cuenta que es una carrera de 3 años y está un poco bastante más limitada porque el campo laboral es un poquito más cerrado. Y entonces cuando él me dice, mira, ¿qué tal psicología? Que dentro de psicología te puedes especializar, pero si te gradúas y resulta que no es educación especial, sino que es alguna otra de las ramas, pues tienes la oportunidad. Claro, yo veo ese mundo mucho más amplio y es lo que me permitió al final tomar la decisión de la carrera de psicología. Te escucho describiendo y creo que voy a entrar en mucho más insight cuando estemos hablando de la fortaleza. Ya me han caído algunos ya. Porque esa parte que estás explicando, qué importante lo que vemos y no nos damos cuenta cuando somos niños. Y la validación que te dan de tus capacidades, sin ellos ni siquiera ponerle nombre. Porque eso que explicas, yo lo hacía con mi mamá. Mi mamá es Ujú, bioanalista y mi papá es abogado. Y mi mamá, yo me recuerdo desde muy, porque yo te voy a decir qué edad exactamente, pero cuando comprendo dónde vivía en ese entonces, ya puedo sacar la conclusión de qué edad tenía. Pero esto que estás explicando de los bancos, el recibo verde, azul y amarillo, eh, del rosado, y después mamá tenía un libro de recibos, y cuando la secretaria salía de vacaciones, quien iba a hacer la suplencia era esta. Era yo quien iba a hacer la suplencia. Entonces, bueno, con una terminología que te imaginarás, bioanálisis, todo era con HC, RH, ZB, yo claro. perdida totalmente al principio. Entonces, pero me daba risa porque esto ya estaba conversando y mamá me decía, pero ¿cómo lo sabes? Y yo, yo no estoy bioanálisis, yo no sé, pero eso le hacía a uno, bueno, tienes que resolver. O sea, tú Claro, tienes que resolver. Entonces, lo que me di cuenta, que es lo que te voy a decir ahorita, es que mientras yo trataba de adivinar cómo podía yo comprender la terminología para atender un buen cliente, lo que desarrollé fue cómo atender un buen cliente mientras que no se diera cuenta que yo no estaba, que yo no sabía exactamente lo que estaba haciendo, por lo menos al principio. Y claro. ese detalle de darme cuenta cuáles son las cosas que mi mamá no está ocupando aquí, porque mi mamá es muy técnica, es muy científica. Entonces, esta Ujú, parte emocional de recibir al paciente, de que entender que le van a sacar la sangre, que no uno le tiene miedo a la aguja, o sea, que es diferente, yo me daba cuenta de eso. Ya ujú. cuando un paciente repetía, yo decía, este es el que le tiene miedo a la aguja. Este es el que le, o sea, entonces, ahorita que lo estás comentando, bueno, porque mamá, bueno, obviamente al principio quería que yo fuera analista. Entonces yo decía, bueno, pero es que a mí no me gusta la bioanálisis. Pero entonces, ahorita, bueno, ¿qué desarrollé yo mientras esos Claro, años yo estuve acompañando a mi mamá que pueden tener coherencia con lo que estoy haciendo ahorita? Y claro. me hace total sentido. Por eso se explica tanto que las fortalezas son definitivamente son transversales. Entonces, tú la aplicas en un trabajo, en una organización multinacional, etcétera, luego te vas a una ONG y la puedes aplicar perfectamente. ¿Qué sucede? Que las conductas son ligeramente diferentes, pero la esencia, que es la fortaleza, siempre va a estar allí. Entonces, en tu caso, tuviste esa conexión emocional, esa identificación de la emoción de la otra persona, esa lectura que tienes tú de entender al otro, eso es parte seguramente de tus talentos, es parte de tu fortaleza y te permitía conectar y resolver en consecuencia, porque también debes tener alguna vena allí de creatividad, ¿ok? Que Total. tiene que ver con generar soluciones, como lo dicen aquí en España, resolutiva, ¿no? De generar una alternativa de vía para llegar al objetivo. Entonces, fíjate cómo efectivamente una situación, un entorno tan altamente científico, aún así, tú pudiste desarrollar esta fortaleza y generar esos contactos que tienen que ver más con emociones y con gente. Y tú dices, bueno, pero en un laboratorio, ¿cómo hago esto? Existe igual. Y la exposición con mi papá era totalmente diferente, era libros, siempre veía libros, libros y libros, y era la parte opuesta. Mi papá es muy conversador, es muy comunicativo, es muy de hablar en público, es de, de traer, siempre busca traer algo que alguien se lleve,
analítico. Entonces, Ujú. en este momento digo, bueno, pues es que todo esto me estuvo como la plastilina, ¿sabes? Dando formita, formita, hasta que ahora que con todo eso que puedo hacer yo que se parezca a mí y que realmente sea lo que yo quiero hacer. Bueno, me parece genial. Ya vamos a entrar en todo ese tema. Hay algo en particular que aún cuando empezaste a estudiar la psicología, o sea, cuando estudiaste la psicología dijiste, definitivamente esto es. Mi papá tenía razón. Esto era lo que yo quería estudiar. ¿Y qué te diste cuenta del ser humano que no sabías luego que empezaste la carrera? Mira, lo primero que me gustó muchísimo en la psicología fue la parte de la biología como tal. O sea, entender que hay una base fisiológica importantísima para efectos para todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, me pareció genial porque uno viene creyendo, bueno, que hay algo ahí en la mente que no logra uno explicar y entender. Y bueno, que hay una ciencia increíble ahí detrás. Eh, ¿Qué no me gustó? No me gustaron ciertas escuelas dentro de la psicología y eso me llevó a decidirme por una en particular sobre la cual luego hice el posgrado. Entonces, no es que estaba peleada con eso, sino era un enfoque del cual no estuve como muy de acuerdo, no estaba de acuerdo. Entonces yo dije, me voy a ir por esta vía mejor en el campo laboral porque es lo que se alinea más conmigo, es lo que yo entiendo que es el deber ser, porque esa otra vía me parece que tiene una profundidad que no puedo alcanzarla para ser suficientemente efectiva con mi paciente, con mi cliente, entonces me voy por esta vía. Entonces, haberme dado cuenta de la diversidad de escuelas que existían y que bueno, que no llegamos a estar como todos los psicólogos necesariamente unidos bajo el mismo enfoque, me daba como cierta tristeza y decir, bueno, pero tanto que podemos ayudar a la gente y al final estamos peleados dentro de las mismas escuelas tratando de criticar por qué tú no ves esto, por qué tú no ves aquello, cuando al final es todo por el ser humano. Pero bueno, es algo que uno cuando está en la universidad, que es todo idealista, se hace una gran idea con aquello, pero después ya en el campo laboral tú te das cuenta que bueno, cada quien desarrolla en su terreno pues lo mejor que puede hacer y los objetivos se trazan en la medida en que, bueno, estás dentro de un entorno que están establecidas ciertas metas y, bueno, tu profesión la vas desarrollando en ese camino, ¿no? Pero yo creo que básicamente fue eso, la parte de la biología fue lo que me apasionó y sin duda estas otras escuelas que chocaban incluso hasta no sé, con mi filosofía y demás que yo dije, no, por aquí no voy, Mm. un Lo poco. importante de los valores, ¿no? Porque si no lo hubieses tenido relativamente claro, considerando la edad que podías tener, lo que podía ser claro para ti en este momento, el tener los valores, quizás no con nombres, pero esto me fastidia, esto no es lo que Sí. yo quiero. Y he escuchado con mucha frecuencia, hablando con psicólogos, de esta tendencia de que hay mucha información que me sirve, me he dado cuenta de muchas cosas, pero también me tomo la libertad de decidir qué tipo de psicología o qué tipo de psicólogo voy a ser, ¿no? Y Ujú. con lo que comentas de cuando entras al área de trabajo, pues yo creo que esa teoría empieza como a tener sentido cuando enfrentas qué realmente necesita la persona con la que estás compartiendo, ¿verdad? No necesariamente, o sea, tú tienes que como que crear tu propia fórmula, porque de acuerdo a la demanda, la necesidad, y no digo financiera, sino la necesidad de tu paciente es que, o de la persona con la que estás interactuando, es que puedes como que crear tu manera de hacer las cosas que no necesariamente tienen un nombre en la psicología, pues, pero resuelven. Claro, claro, y adicionalmente el mundo que te dibujan cuando eres estudiante es muy diferente al cuando sales a la calle y estás en el trabajo. Mm, Entonces, dependiendo también del enfoque de muchos profesores, te llevan a ciertas creencias que cuando aterrizas en el campo laboral dice, bueno, pero esto no era tan como me habían dicho, esto es distinto, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Eh, yo recuerdo al principio, yo decía, bueno, me gusta mucho la clínica, me gustan mucho los pacientes, yo quiero tener mi consultorio, yo hasta soñaba que, y mi papá incluso me lo decía, bueno, cuando yo me retire te quedas con mi consultorio y atiendes tus pacientes allí. Y yo, bueno, feliz, perfecto, ese es el plan, ¿no? Eh, pero luego me doy cuenta que, que realmente después que me gradúo y comienzo a trabajar en un hospital, al segundo año yo dije, yo no puedo con un paciente más, o sea, no puedo. Claro, caigo en cuenta en esto,
bueno, por diversas razones, aunque era el Hospital San Juan de Dios espectacular, maravilloso, me encantó, fueron 2 años maravillosos, pero me di cuenta que había un área que no estaba indagando y en la que no estaba entrando y que estaba escuchando que podía ser muy interesante, que era la parte un poco más corporativa. Y yo he sido como muy formal siempre, ¿no? Mi hermana adolescente era como más hippie y más, tú sabes, más las artes, etcétera. Yo no. Entonces, hasta no podemos compartir ropa porque mi estilo de vestirme era totalmente distinto al de ella. Yo no podía con las camisas por fuera. O sea, ¿sabes? Ciertos detalles, ¿no? Era muy cómico, ¿no? Entonces me comienza a traer ese mundo corporativo y yo al principio decía, cuando estudiaba, yo decía, yo no voy a hacer selección nunca, porque eso es como tener unas vacas hacia lo largo y sellarlas diciendo esta sirve, esta no sirve. Eso me parecía horroroso. Pero después me doy cuenta que es que ya va, la cosa va mucho más allá de eso. Selección es un proceso mucho más complejo. Y entonces como me empiezo a dar cuenta de la realidad y es cuando entonces salgo de la clínica y decido, que es una de las primeras decisiones así como más importantes ya, que tomo por mi cuenta, digo, no voy a hacer clínica, voy a hacer más bien organizacional, voy a entrar en el mundo corporativo. Y entonces ahí es cuando me lanzo y me doy cuenta, bueno, esto como que sí me gusta. Y ahí es cuando entro. Por eso cuando eres estudiante, pues ves muchas cosas, pero hasta que no aterrizas en el campo laboral, y años después, porque no es ni siquiera el año, sino los 2, 3 años después que haces la maestría, después que tienes tiempo trabajando, es que dices, de aquí en adelante esto es lo que yo realmente quiero hacer. Pero al principio te cuesta. Súper interesante porque creo que va alineado a cualquier tipo de carrera. Esto que dijiste de esto que me están diciendo los profesores no necesariamente es así. Pero esto te das cuenta luego que sales de la universidad. Mientras tanto, esto es lo que es porque ellos son los que saben. Pero Son qué tu figura de bonito, autoridad además, sí, claro. qué bonito que podamos tener ese discernimiento el día de hoy de que ciertamente son personas que vienen con mucha experiencia, pero también vienen contando su experiencia, sus sesgos, sus creencias y también no contando que esta experiencia viene de una época que no necesariamente la que estamos viviendo ahorita y la evaluación el update, eh, lo que te traen actualizado es técnico, no Ujú. necesariamente experiencial. Eso me parece Correcto. súper importante porque eso nos da la libertad de decir, ok, yo estoy absorbiendo esto mientras estoy estudiando, pero ¿qué más? ¿Qué puede hacer que haya más? Esto puede crear un debate genial en un salón de clase, me parece excelente. Claro. No en Sí. vano, posteriormente, es Mm, que ya muchas universidades se han dado cuenta que necesitan profesores que estén activos, que no sean mm, dedicación exclusiva, mm, sino que tengan, mantenerlos en su trabajo, pero al mismo tiempo dar clases. Tienen que tener ese tanto personal fijo, mm. evidentemente, pero también muchos que de su experiencia la traigan al salón de clase. Sí, sí, no, me parece súper importante eso porque es como realmente enseñar en la actualidad, enseñar en lo que está sucediendo. Y es una forma más cercana de que ese talento que esté saliendo pues, esté más al día de lo que realmente se va a encontrar más allá de la teoría de los libros. Entramos al área organizacional, Aixa, y bueno, primero hubo una transición ahí de tener tu propio espacio, de trabajar como psicóloga, a estar bajo autoridad. Ahora soy empleada de... ¿Qué Ujú. pasó allí? ¿Cómo fuiste reclutada? Mira, lo que sucedía también cuando trabajaba en el hospital es que no era el único trabajo que tenía. Yo trabajaba Oh, a mediodía, salía a la 1 y luego por las tardes, entonces tenía la consulta privada, ¿ok? Tenía un niño con déficit de atención que iba a su casa también, tenía el posgrado también, entonces como que tenía varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo quería, yo decía, yo quiero estabilidad, yo quiero algo de 8 a 5, yo necesito, precisamente por esa estructura mía, estructura. yo decía, yo necesito algo a lo que focalizarme, porque salir del hospital corriendo para entonces ir a la universidad y entonces después salir y tenía el paciente y después si no era el paciente era la consulta, regresar otra vez al hospital. O sea, para mí eso era Desorden, desorden total. desorden. Entonces, evidentemente el mundo organizacional era lo que me ofrecía. Un día llega una de mis mejores amigas, ve un anuncio en prensa que quizás muchos no entiendan lo que es Sí, eso, existía, ¿verdad? existían los anuncios en prensa. Y me dice, mira qué tal, esto es una empresa
de consultoría organizacional, están buscando a consultores junior. Y como decía que no necesariamente tuviese experiencia, yo decía, bueno, deben estar dispuestos entonces a entrenar. Llevo mi currículum y efectivamente me consigo que la persona que me entrevista es mi actual esposo, quien Genial. además había sido mi preparador en el 15, cuarto año de la carrera. Ya él estaba en quinto año de la carrera, yo estaba en cuarto y era mi preparador en ese momento. Bueno, cuando yo lo veo en la entrevista, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, ay, sí, te reconocí por el currículum y tal, ay, qué bueno, etcétera. Y ahí como, bueno, la que era el preparador y la que era estudiante, pero bueno, ya Ujú. graduada. Entonces hicimos conexión rápidamente, mismos valores, mismas ideas, etcétera. Y bueno, eso fue entrevistándome un jueves y el lunes ya yo estaba comenzando a trabajar. O sea, fue una cosa, pero inmediata. Yo con mucha desconfianza conmigo misma, porque yo decía, esto es un mundo que yo no conozco. Y apenas entro, me dicen, tenemos un proyecto muy grande y necesitamos cubrir estas formaciones a esta empresa súper importante y no nos damos abasto con los que somos, por eso necesitamos entrenarte. Te voy a entrenar por 2 semanas y ya vas a tener una asignación de esta formación. Yo decía, dos semanas nada más para entrenar, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces fue como, yo decía, bueno, yo no confío en mí, pero si este está confiando en mí, por algo será. Mm, Entonces fue más bien depositar en mm. él la confianza de, bueno, entrenarme yo como una esponja, entrenándome absolutamente. Por supuesto, iba a estar yendo y viniendo, observando el grupo, etcétera. No iba a estar completamente sola al principio, aunque al final sí me dejaron sola para hacer, decir la verdad. Este, y ahí me lancé. Me lancé, pero sabes que uno tiene como esa base, y al final, a pesar de la desconfianza, yo decía, mi papá me decía esto, que yo era buena enseñando, que yo tenía paciencia, que yo sabía escuchar. Bueno, esto lo tengo que aplicar, tengo que ver cómo lo hago. Y si ya estoy aquí, tengo que lanzarme, o sea, ya no hay vuelta atrás. Y bueno, así fue como comencé y me encantó el mundo organizacional. Y lo estaba conociendo no desde la empresa, sino como consultor. Entonces eso me facilitó a mí tener esa visión como un poco más 360 Sí, ujú. que tiene el consultor, porque no estás viendo solo esta empresa, estás viendo esta otra y estás absorbiendo toda esa problemática a partir de la cual tú tienes que generar una alternativa de solución asociada a formaciones, asociada a una estrategia que hay que implementar, etcétera. Entonces todo eso me fascinó mucho, tuve que leer muchísimo porque además yo había hecho una especialización en psicología clínica cognitivo-conductual. O sea, olvídate de organizaciones, más clínica todavía, pero logré establecer un poquito esas similitudes. Tuve mis tropiezos, tuve mis errores, por supuesto. Recuerdo un día que prácticamente dicté el curso en mediodía y tenía que haberlo dictado en 8 horas. Y yo en mediodía, o sea, y dicté ya todo, yo no sé qué hacer en la tarde. Y entonces, bueno, fueron a salvarme, a ver y ayudarme y demás, pero errores que uno va cometiendo, por supuesto, pero de eso también, bueno, mucho aprendizaje. Así que ese fue mi brinco, fue duro, fue complicado, fue mucho aprender, pero además muy acompañada, al punto que ya, cuando tenía ya ahí 2 años, ya nos habíamos enamorado, ya estábamos en una relación y entonces yo dije, bueno, como tú eres aquí el jefe, la que se tiene que ir de aquí soy yo. Entonces, perfecto, ahí fue cuando comencé a buscar trabajo y entonces ya ahí me moví a la empresa donde ya estuve 14 años, ¿no? Pero sí, la que tomó la decisión fui yo y entre paréntesis, el director general de la empresa estaba absolutamente feliz de nuestra relación, o sea, pero feliz, o sea, él decía que yo uní a estos dos seres y esto ha sido maravilloso, se sentía como en la gloria. Entonces eso Cogido. fue muy bonito porque fue un ambiente muy agradable y bueno, todo fluyó como de forma como muy natural. Así que bueno, Pero hay, esos fueron un poco los principios. una vez más, los valores y la integridad hicieron su presencia allí. Y bueno, tenías con quién conversarlo para sentirte la confianza de que el paso que estabas dando también era el adecuado, pues, y ya Por, habías obtenido la experiencia como para saber a dónde te podías. Entraste en el área de recursos humanos para la captación de personal y en este momento estás del otro lado como
advirtiendo un poco al nuevo talento qué es eso que un reclutador generalmente ve, que nosotros tenemos que tomar en cuenta como reclutados para poder tener como ese nivel de excelencia. Sin embargo, y puedo contarte dos cosas de mi experiencia. Una, en mis primeros años de carrera nunca, o sea, no, hasta no digo que eso sea, no lo digo con privilegio, sino porque me limitó una parte de mí que no pude desarrollar. No busqué trabajo, los trabajos me llegaron. O sea, me gradué, me llegó un trabajo, de ahí me dijeron, pásate para esta empresa, me pasé, desde ahí te pasas para la parte de logística y PDVSA, me pasé, y, o sea, yo no toqué puertas, mira, yo soy esto, yo soy buena en esto, yo no tuve necesidades. Cuando llegué aquí, la historia era totalmente otra. Había muchas de esas preguntas para mí, pero yo no tenía ninguna de las respuestas, porque yo no había desarrollado esa capacidad. Las personas veían el talento o la fortaleza de mí, y yo necesariamente no me tomaba el tiempo de decir, pero ¿y qué estará viendo esta persona? No, tengo trabajo y ya, entonces, necesito saber más. Debo ser buena, ¿no? Entonces, en estos días estaba conversando y decía, es que yo no tuve que tocar puertas por mucho tiempo y todo esto. Y me dice, bueno, pues es que no te hicieron un favor. Y yo le digo, bueno, probablemente no me lo hicieron, o probablemente este es el momento en que yo puedo reconocer esa fortaleza, porque en aquel entonces quizás ni siquiera me hubiese dado cuenta de lo que estaba haciendo. Y lo otro es que mi experiencia en el área de reclutamiento de personal no ha sido lo que yo he leído, lo que he visto que otras personas me comparten. Yo no he tenido ninguna entrevista donde he estado recursos humanos, por ejemplo, hasta el sol de hoy con 49 años, con más de Ujú. 25 años trabajando. Nunca he estado recursos humanos en el reclutamiento. Por tanto, no sé cuál es esa mirada, y a mí lo que me llegaba era, bueno, ahora recursos humanos dice que no estás capacitada. Y digo, ¿cómo? Si ni siquiera me vieron, ni siquiera estuvieron, ni siquiera lo que hicieron fue leer un papel. Entonces, ¿qué tanto puede hablar un papel como para darte la entrada a ese espacio? Ya habíamos conversado que la entrevista la vamos a alinear un poco más hasta el área de las fortalezas y no al área de recursos humanos. Sin embargo, ¿qué crees tú que luego que vamos a reconocer y a hablar de las fortalezas y cómo definirlas y cómo las encontramos? em, ¿Cuáles crees que son esas tres cosas que un reclutador es indispensable ver? Reclutador, cuando hablo de reclutador, ¿de quién hablo? ¿De recursos humanos, de la persona que me va a supervisar, del equipo de trabajo que está en las reuniones? A mí me han tocado entrevistas con 5 y 6 personas dentro de la entrevista y ninguno de recursos humanos. Fíjate, el reclutador formalmente o bajo ese rol realmente es el que no solo hace una de las tantas entrevistas, sino es que el que debe garantizar además que ese proceso fluya de la forma más efectiva y ese talento sea adecuadamente medido por todas las personas que participan en ese proceso. Eso es responsabilidad del reclutador. Por tanto, cada una de las personas que va a incorporarse en la entrevista va a lanzar sus preguntas y va a evaluar según su terreno, pero que después lo entrevista alguien más, que después entonces hace aquello, que después para él no le importa. Pero el reclutador tiene que garantizar que es lo que hoy en día se llama el employee journey, que todo ese camino que tiene que recorrer el candidato para vivir una buena experiencia, que además eso es algo relativamente reciente. Eso, en el pasado casi que ni se nos pasaba por la cabeza que tenía que haber una buena experiencia al respecto, ¿no? Aunque evidentemente muchas organizaciones nos focalizaban. Eh, pero ese reclutador entonces tiene que garantizar que ese trayecto sea el correcto. Entonces tiene que coordinar las personas, tiene que coordinar el proceso, qué tipo de herramientas se van a utilizar en la medida, qué se va a medir, por qué se va a medir, la revisión de la descripción de cargo sea correcta y tenga coherencia con esa medida de competencia que voy a hacer. Todo eso lo debe garantizar el reclutador. ¿Qué pasa? Que se ha ido diluyendo un poco esa función. El gerente o el supervisor del área se ha involucrado a tal punto que él mismo ha querido absorber también cierto control. Y el reclutador también se ha convertido, como en términos generales, se ha convertido en recursos humanos más un aliado estratégico que un aliado operativo, que era lo que era antes. Entonces, mientras yo más me enfoco hacia la estrategia, entonces puedo ir delegando más aspectos operativos en otros departamentos. Por eso nos conseguimos muchas veces que en varios departamentos quienes llevan el proceso es el director del área o el gerente o el que sea, y después de último minuto, pasa por recursos humanos, ¿okay? Porque recursos humanos hace
otras fases, etcétera. Pero yo soy como un poquito más tradicional, siento que tiene que haber un dueño, tiene que haber el ownership para garantizar que ese proceso sea, porque si no tienes a la persona a la deriva, tienes a la persona que pues no recibe respuesta, que no sabe qué pasó, que nadie le sabe explicar qué fue lo que pasó, o que seguramente lo vuelven a llamar y no saben que fue descartada, esa poca conexión que pudiera existir. Entonces, yo creo que eso es clave dentro del rol de recursos humanos. No sé si con eso respondo un poco a la pregunta. Sí, ahora, ¿cuáles serían esos tres factores que un reclutador o que cuando uno va a una entrevista son fundamentales para ti? Y si quieres, podemos entrar de una vez en el tema de la fortaleza, porque vi un cuadro que compartiste, bien interesante, sobre este discernimiento que hacemos de las fortalezas que sabemos que tenemos, las fortalezas que, bueno, no sé qué tengo, pero, o en lo que soy bueno, pero no necesariamente me gusta hacerlo, pero bueno, es lo que para todo el mundo me llama para hacer en ese aspecto, pero vi como un espacio de tres cositas como que para ustedes son fundamentales, que cuando te hacen una pregunta, no quiero que entres en esos detalles, pero el que quiera saber más, que contacte a Irse para esto. Pero esto de cuando veo una persona que me contesta así, o las preguntas que ustedes hacen, tienen una estrategia detrás. Eso me pareció Sí. genial, porque yo decía una pregunta tan básica, yo decía, ¿por qué siempre preguntan lo mismo? Que uno puede caletreárselo, se lo prepara y ya corresponde eso. ¿Cuáles son tus fortalezas? Dime una fortaleza, dime tu debilidad, dime una parte donde hayas resuelto algo que es bueno, pero esto de contar la historia, también tuvimos un episodio hace poco de eso, donde, bueno, dime, cuéntame la historia, qué te dieron, qué resolviste, la metodología SMART. So, ¿qué son esas tres cosas que tú en este momento le puedes decir un talento? Con estas son las tres cosas que tú tienes que llevar a una entrevista en respuesta para que, bueno, por lo menos se pase el primer lugar. Mira, yo creo que lo primero es un tema de actitud, ¿ok? Ujú, Entender que sea cual sea la pregunta, desde el inicio hasta el final, siempre te van a estar evaluando la actitud. Y le digo yo a mis clientes en estos procesos también de prepararlos para entrevistas, es que no, eh, no desestimes preguntas tan sencillas como, ay, ¿encontraste dónde aparcar? O, oye, qué calor, ¿verdad? Ese tipo de preguntas parecen como muy sencillas, como para establecer rapport y tal, pero para un reclutador senior, ¿ok? Tus ujú, respuestas le van a decir a él cómo va a encaminar la entrevista. Porque ahí tú vas a reflejar si estás nervioso, si eres hablador, si logras relajarte, si logras entablar esa buena conexión con el mismo reclutador, si eres más parco en la información, si te sonríes o no, si eres más cercano y más de contacto, ese trayecto, porque yo lo hacía mucho, este, no era que le decía a la secretaria, dile que pase, no, yo me iba hasta la recepción, ¿ok? Y entonces abría la puerta, fulano, ok, vente. Y yo siendo directora de recursos humanos, no es que la secretaria me lo traes, no, yo iba hasta allá a buscarlo para poder caminar con la persona por todo el pasillo hasta mi oficina. Porque ese era un momento que además yo disfrutaba con la persona, la forma de caminar, el estilo, lo que veía, en lo que quizás wow, prestaba detalle. Había gente que quizás veía y decía, oye, qué bonita esta oficina. Ah, ya lo tienen decorado de Navidad. Ese tipo de cosas. Ya a mí ujú, me decía una persona orientada al detalle, una ujú, persona cuidadosa. Entonces, ya ahí te va diciendo cosas de la persona y además ayuda a que la persona se sienta un poquito más relajada, porque ese trayecto del camino hasta la oficina, oye, ya estás hablando con la persona que te va a entrevistar. No es que ya sientas y la tienes ahí y empieza la primera pregunta. ¿Ves? ujú, Entonces yo creo que un tema actitud es lo primero que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, el tema de competencias, eso es fundamental y no quiero entrar porque es el tema del modelo estar, por supuesto. Y también yo diría establecer el puente, entender bien que yo estoy allí porque yo voy a ofrecer algo a la empresa y la empresa va a dar algo a mí. Entonces yo tengo que garantizar que se pueda eh, establecer un puente entre lo que yo te quiero dar y lo que tú me vas a dar a mí, ¿no? No es una entrevista, yo lanzo preguntas y tú respondes, preguntas, respondes y si me caes bien. No, es cómo nos podemos nosotros integrar, ¿ok? Porque el día de mañana tú vas a ser mi compañero de trabajo. El día de mañana yo te voy a ver por el pasillo y te voy a pedir un favor o tú me vas a pedir uno a mí o porque vamos a tener que trabajar en el mismo proyecto.
Entonces nosotros tenemos que entendernos. Entonces, en la medida en que tú identificas si logras establecer ese puente y si esa empresa al mismo tiempo establece ese puente contigo porque comparte tus valores, porque tiene el mismo estilo de tu forma de trabajar, eso es maravilloso. O sea, ese es el punto. Mira, hay una anécdota que casualmente de mi esposo lo contactaron para un proceso de entrevista, nunca le dijeron cuál era la empresa y al final era una empresa de cigarrillos. No fuma. Y cuando le dijeron cuál es la empresa, dijo, no, yo no puedo trabajar aquí. No, pero es que tú tienes el perfil, etcétera, etcétera. Sí, pero yo no puedo trabajar promocionando algo sobre lo que no estoy de acuerdo. Entonces, eso es algo de lo que hago referencia al puente, ¿no? Porque yo tengo que ver qué valor agrego, pero qué valor me vas a dar tú a mí también como empresa, porque yo voy a estar contigo mañana y tarde y un pedacito de la noche seguramente y voy a aprender de ti. Entonces tenemos que tener valores compartidos, porque las situaciones más críticas y más difíciles es cuando esos valores salen a la superficie Son y la cuestionables. toma de decisiones y las acciones que ejecutemos va a depender de esos valores comunes que tengamos y nos vamos a entender mejor. Y si eso no existe, vas a estar amargado en tu vida, no vas a entender nada, vas a llegar a tu casa, bueno, en unas condiciones deplorables, no te sientes a gusto. Entonces yo creo que esos son un poquito los elementos que yo señalaría un poco. También te lleva a tomar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando tú realmente haces uso de los valores, cuando ves que están siendo atropellados, cuestionados, cuando tú sientes que esto, yo recién hace, no sé, 15 días creo que te mandé en el audio, terminé un trabajo voluntariamente y fue por eso, porque yo decía, ok, esto lo puedo aguantar hoy, pero si yo pretendo construir carrera aquí, no, yo no me siento que estoy dentro de un ambiente donde yo pueda ser yo con los valores que yo traigo y donde yo pueda aportar lo que soy y recibir también algo que me haga crecer. Entonces, claro, tomar la decisión y decir, ah, bueno, pero eso trae como consecuencia que tienes que dejar de recibir salario, que tienes que empezar a moverte, que tienes que empezar a buscar tu trabajo. Entonces, muchas veces caemos en la comodidad, bueno, total, esto son 8 horas después, cuando me vaya a mi casa hago otra cosa, pero hay veces que eso te acompaña durante las 24 horas, la sensación. Sí. Para entrar en las fortalezas, ¿cuál es esa pregunta que el talento puede hacer para discernir esos valores? Como Esos, mm, para decir, esas, oh, estamos alineados, no. eh, bueno, yo creo que sobre todo en la cultura de la organización, eh, qué es lo importante para la empresa, cómo valora el desempeño, cómo se establecen los reconocimientos, cómo es la cultura de feedback. Ese tipo de Mm, preguntas dicen mucho de la organización, ¿no? Bueno, es que yo evalúo una vez al año. Eso no me sirve, pues, mm, porque yo necesito una evaluación periódica o que sea más de conversación. No, mira, aquí el feedback solamente lo da el gerente general. ¿Qué es eso? O sea, no hay cultura de feedback de que yo tenga la libertad de. mm, Hay un concepto que yo les daba a mis alumnos del máster de recursos humanos, eh, hablando un poquito de las herramientas colaborativas. Hay muchas herramientas que al no funcionar correctamente y al no ser implementadas con una adecuada formación, termina llevando a la persona a un bajo desempeño, pero no es por culpa de ellos, sino es por culpa de la baja formación o la poca aplicabilidad de esa plataforma o de mm, esa herramienta, que trae muchas veces como consecuencia que el empleado dice, yo no voy a decir nada porque van a decir que cómo es posible que yo no he aprendido, que como que yo no me gusta la tecnología, mejor no digo nada. Y eso tiene que ver con un concepto que se llama la seguridad psicológica. Si no hay un entorno donde tú te sientas seguro para discernir o para decir yo no estoy de acuerdo o no me parece o yo no lo entiendo o yo me equivoqué, si ese entorno no existe, no hay aprendizaje, no hay crecimiento, ¿ok? Y tú te vas a sentir inhibido y vas a seguir cometiendo errores y vas a sentir que no aprendes, que estás como castigado permanentemente porque te ven mal, mm. porque sientes que no puedes decir nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto y garantizar que exista un ambiente de seguridad psicológica donde yo pueda hablar, exponer, decir, discernir,
es maravilloso. Y en la entrevista, eso se puede identificar. Cuando yo como candidato hago preguntas y me las responden de forma auténtica y me dice que me digan, mira, no te tengo esa respuesta, pero la voy a averiguar y te la voy a dar. O, mira, voy a llamar a una persona que seguro que me responde, al menos antes de que te vayas, para poderte decir. Es el tipo de respuesta un poco más auténtica si no la tienen. Y si la tienen, pues que te la digan. A ese tipo de respuestas cuando te dicen, por ejemplo, no, esa información no la podemos compartir. No, esa información es confidencial. Yo entiendo que puede haber información confidencial, pero es cómo la compartes. Entonces hay que tener cuidado y hay que darse cuenta en ese momento, uy, aquí algo no me está sonando. Es súper importante porque generalmente, tradicionalmente o culturalmente solemos ir a una entrevista para ser evaluados, pero qué bonito esto de que cuando yo comprendí eso, dije, yo también tengo la libertad de evaluar dónde voy a trabajar y con quién voy a trabajar. Cuando voy a una entrevista es una conversación bilateral y tuve una experiencia hace poco donde una persona me dijo, es que no tengo permitido cometer errores porque es que los errores se pagan con la evaluación. O sea, yo sé que he cometido un error porque simplemente me dice, bajaste el performance. Porque ahora, pero ¿y cuál es la medida correctiva? Resuélvelo dentro de la urgencia de todos los días. O sea, tú tienes que saber eso. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, wow, eso te está hablando tanto. Pero es que llegamos a un punto en que normalizamos eso. Es que me han dicho también en ambientes de trabajo, pero es que así es trabajar. Siempre es urgente, siempre hay cosas que hacer, no tienes derecho a hablar, tienes que hacer lo que te den órdenes de hacer. O sea, que en cierta parte hemos normalizado un ambiente de trabajo donde consideramos que eso es lo que es y que no tenemos derecho a, no necesariamente a cambiarlo, pero sí buscar espacios donde ofrezcan otra cosa. Entonces, bueno, qué bueno que hoy Aixa nos dice si tiene permiso para eso. Muchas gracias. Las fortalezas, cuéntame, porque tú me preguntas a mí las mías y cuando cerremos el episodio te voy a decir que no tengo ninguna. Cuéntame, ¿cómo identifico mis fortalezas? ¿Qué son las Mira, fortalezas? ¿Cómo lo diferencio de los talentos? ¿Cómo fíjate, puedo yo decir hoy, ay, que yo soy buena en esto? Déjame hacer aquí un cuadrito y decir, voy a buscar trabajo. Entonces, esto soy buena. ¿Cómo hacemos eso? mira, comencemos por el concepto, ¿no? Eh, y el primer concepto es el talento. Talento es aquella habilidad con la que tú naces, ¿ok? Y es como ese diamante en bruto que tienes, ¿no? En función del entorno, de tus padres, de dónde te crías, una cantidad de elementos que pueden favorecer el desarrollo de ese talento, es que al final se convierte en una fortaleza, por eso el nombre, ¿ok? Porque es un talento que se ha fortalecido con la inversión de tiempo, de recursos, de dedicación y de compromiso, ¿ok? El talento es en bruto, pero la fortaleza ya está más afinada, ya está más desarrollada, ya yo sé cómo utilizarla, sé cómo activarla y sé cómo ejecutarla de forma eficiente, ¿no? Por eso nos encontramos con niños que son muy talentosos y son talentosos en situaciones que tú dices, bueno, pero ¿por qué está bailando en este momento? O cosas así que tú dices, bueno, porque claro, los niños son muy naturales, son muy expresivos, no miden el entorno ni nada, pero también porque es que el talento está en bruto allí, ¿ok? Entonces, en la medida en que invertimos en eso, se me va a convertir en fortaleza. ¿Ok? Hay una historia muy bonita de una madre que en el colegio le dicen, mira, su hija es muy inquieta, tiene que llevarla para un psicólogo porque ya no la podemos tener en la escuela. Entonces, por lo inquieta que es, eh, interrumpe todas las actividades, yo creo que necesita una escuela especial. La madre muy preocupada, la lleva para el psicólogo conversa y en un momento dado le dice a la madre, vamos a conversar afuera. Deja, esto te estoy hablando de los años, no sé, 40. Le dejan el radio prendido, se salen y desde una ventana ven hacia adentro, donde quedó la niña sola. Y la niña bailando con la música. El psicólogo se voltea y le dice a la madre, su niña no necesita una escuela especial, lo que necesita es una escuela de baile. ¿Okay? Esa niña terminó siendo la creadora de la coreografía de Cats. Imagínate tú, y eso es una historia cierta. Luego a partir de esa dedicación de la madre es que se fortalece un poco ese talento, que si bien es una habilidad que está asociada a un tema un poquito más motriz, bueno, pero al final termina siendo un talento. ¿Cómo descubrimos el talento hoy en día? Bueno, hay test que lo miden, hay diversos test que tú respondes en 20 minutos y ya tienes tus resultados, ¿ok? Pero otra forma de hacerlo de forma un poquito más natural es primero piensa en qué es aquello a que le dedicas mucho tiempo y se te va el tiempo y no te das cuenta. Y dices, oye, pero ya pasaron 2 horas y yo aquí todavía en esto y no me di cuenta.
¿ok? Eso puede ser. Otra cosa puede ser aquello en lo que cambia tu tono de voz, tu discurso, tu volumen, porque estás apasionado en contar sobre eso. Ahí detrás hay un talento y detrás hay una fortaleza. ¿Ok? Detalles que tú observas que otros no observan. Por ejemplo, entran dos personas a un salón, ¿ok? Y uno dice, oye, ¿te fijaste la cantidad de personas que estaban como solas conversando? Mientras que otro dice, oye, pero te fijaste la decoración y te fijaste aquello. Hay dos talentos presentes, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver en qué me fijo, en qué no me fijo. Cosas que hacías cuando pequeña, ¿ok? Suelen ser bases de muchas de tus fortalezas. Entonces, hay gente que dice, oye, ¿verdad? Yo cuando pequeña, mi mamá me decía que yo hacía esto, que a mí me gustaba esto, que yo tendía a hacer aquello, etcétera. No todos los talentos se desarrollan, evidentemente, y por eso se consigue uno quizás una persona en finanzas que es maravilloso haciendo algo que tú dices, ¿cómo está esta persona aquí con los nombres, si es tan buena, no sé, dibujando, X, haciendo otra cosa, conversando, echando una historia? Es que ese talento no lo desarrolló, desarrolló otros, ¿ok? Ahora, lo clave aquí es, y se lo escuchaba yo precisamente decirlo a Simon Sinek, que es muy, muy cierto, ¿no? Eh, y a Marcus Buckingham, que también es quien habla mucho también de los talentos y de las fortalezas. Eh, la fortaleza no es aquello que te dice la gente en que eres, ¿ok? Porque eso son tus competencias. Es aquello en lo que tú eres eficiente. Solamente tú eres capaz de identificar tus fortalezas. ¿Por qué? Porque la fortaleza tiene la particularidad de que no solo tu desempeño es bueno, sino que además te da energía y te motiva y te sientes a gusto. ¿Ok? Entonces, todas las demás personas lo que van a ver es desempeño, pero no pueden sentir lo que tú sientes. Entonces, hasta que tú no digas, es verdad, soy buena, pero además me gusta, allí está la fortaleza. Que alguien te diga, es que tú tienes como fortaleza esto, piénsalo, porque seguramente lo que están viendo es tu desempeño, pero no están siendo capaces de medir ese sentir o esa emoción que tú sientes cuando lo ejecutas. Entonces, esa es una forma también de entenderlo y de poder discriminar que es aquello en lo que he sido buena toda mi vida, pero no necesariamente una fortaleza, y que es aquello que sí realmente es una fortaleza, porque caemos muchas veces en eso, en seguir trabajando en lo mismo que siempre me han dicho que yo soy buena. Y digo, pero ¿por qué yo estoy tan amargada si yo soy buena en esto? Amigos, porque has estado haciendo lo mismo de siempre, que te dijeron que eras bueno, cuando realmente tu fortaleza es otra cosa. Entonces, deja de lado esto, o seguramente eso en que eres bueno fue una fortaleza en el pasado, pero la quemaste, o sea, lo usaste tanto, tanto, tanto que ya se te quemó, o fue algo que tuviste que desarrollar por necesidad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, la fortaleza solamente es algo que tú tienes que ver en tu interior para poder identificarlo correctamente. También pienso que, bueno, voy a dar un ejemplo corto. En el último trabajo que yo estaba haciendo era resolución de casos. Yo tenía la responsabilidad de adjudicar beneficios a las personas. Para eso había que hacer un estudio de la situación, del contexto, del caso, lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, la persona me decía, pero es que eres muy buena lo que estás haciendo. Entrega resultados, eres muy buena. Entonces, ahorita escucho lo que habla, yo decía, pero ¿por qué si era buena no disfrutaba? O sea, ya lo que me pesaba en el trabajo. Amaba la misión, amaba hacia dónde iba, qué es lo que yo estaba logrando, la conexión que tenía con las personas, lograr escuchar sus historias, saber, era una cosa que yo podía pasar todo el día haciendo una entrevista. Todo el día yo podía pasar escuchando, y esto me pasó, y esto es así, oh, wow, esto me encantaba. Y era lo que yo venía a hacer ese caso como, no es mucha información, Mao, pero cuando me tropezaba con que eso no podía fluir porque había una parte técnica, práctica, matemática, que interrumpía mi fluidez, mi creación, ahí yo Ujú. me sentía como, ¿por qué no me gusta? Entonces, ahora pienso, bueno, es que era buena porque es que presto atención a los detalles y la manera de yo explicar el caso era una persona era legible. ¿Por qué? Porque yo empatizo y siempre pienso, si otro viene a leer este caso, ¿qué va a entender? Ujú, Entonces, a mí ujú. me gusta que la persona que venga comprenda lo que yo estoy haciendo y que no sea solamente lanzar información por lanzar, sino que tenga una lectura clara para que tú puedas resolver a partir de allí. Por eso creo que Ujú. los sistemas tienen que estar interconectados y todos debemos conocer lo que hacen todo para yo saber cómo impacto antes y después. Entonces, no necesariamente el acto que yo estaba haciendo era lo que me gustaba, sino lo que yo tenía que desarrollar para Correcto. que ese trabajo se diera, que es la Es conversación, es la entrevista, escuchar historias, prestar atención a los detalles. Entonces, ok,
Ok, vamos, ya estoy. Ya fíjate cómo comienzas a unir los puntos y a dar explicación. Y eso es justamente lo que se busca con la fortaleza, que la gente haga esos insights que estás haciendo tú ahorita. ¿Ok? Porque entonces ya comienzan a surgir a la superficie muchas explicaciones, muchas formas de conversar. Y seguramente que cuando cerremos acá, vas a comenzar a ver las cosas de manera distinta. Y cada vez que ejecutes algo, digas, "Cónchale, ¿será que es una fortaleza?". Te va a quedar eso dando vueltas por un rato. Así que te advierto que te va a quedar la idea. Yo digo que nada pasa por casualidad, porque imagínate, yo tengo, será un año más o menos que tuve la oportunidad de conversar con tu esposo y yo, te das cuenta que te contacté, yo ni siquiera sabía. Y tú eres Sí. la que me dice, mira, es que yo soy la esposa de yo. "Oh, y yo, nada pasa por casualidad, pues no tenía que conocerte antes, sino ahora, en este preciso momento donde estoy en esa coyuntura. Así que Así es. por eso agradezco mucho este espacio, porque creo en lo que trae, tanto para mí es fundamental que este proyecto me haga crecer a mí, que este tiempo que invertimos aquí yo salga diferente, que yo venga así como con ganas de saber más y por supuesto recorrer el espacio del invitado y que el invitado se vaya con la certeza de que lo que está construyendo tiene un valor para otras personas. Yo creo que este momento ha sido oportuno para eso. ¿Qué más nos puedes contar sobre las fortalezas que como comentabas, hubo un momento en que vi en el cuadro que si recuerdo era verde, amarillo, tenía, Sí. donde decías, bueno, estas son las fortalezas que yo en este momento logro identificar, pero eso que logramos hacer repetidamente y que creemos que somos buenos, creo que estabas hablando un poco de eso, en lo que creemos que somos buenos, porque lo hemos repetido tantas veces que lo que nos volvemos es expertos porque en repetición, en constancia, en la disciplina de hacerlo. Pero yo he visto personas, ¿sabes qué pregunta me ha llamado mucho la atención a mí? Yo creo que es precisamente por eso, por el reconocimiento de fortaleza. ¿Cómo hace una persona para hablar 15, 20, 25, 30 años haciendo todos los días lo mismo? O sea, a mí es una pregunta que todavía no tiene respuesta para mí. Detrás de eso hay varias fortalezas que pueden estar presentes. Este, pero bueno, también pueden haber otros componentes por otro lado. Pero regresando a tu pregunta, ciertamente, fíjate, y es lo que más me gusta a mí también del test que yo utilizo, ¿no? Que más allá de hacer una jerarquización de tus fortalezas en función del mayor a menor uso que utilizas, también las clasificas en cuatro. Aquellas fortalezas más activas son las que estás usando en este momento. Luego están las fortalezas como ocultas, que yo digo que es como ese cofre que tienes allí que está esperando a ser abierto para que tú veas hacia adentro todo lo que hay, que son esas fortalezas que por la situación en la que estás pasando en ese momento, circunstancias, contexto, etcétera, no las estás utilizando, pero están esperando la oportunidad para salir a flote. ¿Ok? Es, es por eso que muchas personas logran explicar que generan un cambio en su trabajo y dicen, oye, ahora sí siento esto, ahora sí me siento de tal forma, ahora sí me siento completa, etcétera, porque habían fortalezas que no están utilizando y, y esa fortaleza es como esas ganas, es como ese estornudo que no puedes aguantar, que tiene que salir, ¿ok? Es como ganas de ir hacia afuera. Esas fortalezas están contenidas allí y necesitan salir. Entonces, por eso es muy interesante saber cuáles tengo activas en este momento y cuáles no, porque esas que no son las que me pueden estar señalando el camino si yo quiero emprender, si yo quiero hacer un cambio, hacia dónde lo puedo hacer con la confianza y seguridad de que me va a ir bien porque voy a estar sustentada sobre esta fortaleza. Entonces, estas otras que tengo activas van a bajar volumen, digamos, van a bajar el nivel y estas otras se van a activar. Ahora tenemos también aquellas fortalezas que o en el pasado eran unas debilidades que aprendiste a hacer porque te tocó en el trabajo y terminaste siendo muy buena, o eran unas fortalezas que tuviste que hacer tanto, 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 tanto que ya las quemaste. Entonces ahí tenemos esa fortaleza donde tú eres buena, pero no te dan energía, más bien te agotan. ¿Ok? Eh, por ejemplo, esa persona que, en mi caso, yo soy muy organizada y a mí para todo es una organización, sea las vacaciones, sea lo que sea, que llega un punto en que ya tú dices, lleva alguien más que organice, ¿no? Porque aunque es algo, llega un punto en que ya eres tú, eres tú, eres tú, y dices, ya va, yo tengo que equilibrar un poco esto, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado de que no sean muchas porque terminas repitiendo y repitiendo aquello en lo que eres bueno y caes en la trampa. Tienes buen desempeño, la gente te evalúa bien, la gente te felicita, vives con un constante reconocimiento,
pero por dentro no te estás sintiendo lleno. Wow. Y luego tenemos una última casilla que son las debilidades. Yo digo que esas son las fortalezas donde las repartieron y ese día tú no te apareciste ese día, así de simple, ¿no? Entonces, puede ser eso. ¿Y qué hace la gente? Y es el error que cometen en muchas organizaciones, que te sientas con el supervisor y te dice, bueno, Aiza, qué bueno, que tú eres muy buena en esto, perfecto, te felicito. Ok, vamos a ver las debilidades porque hay que hacer un plan de trabajo para ponernos con las debilidades, porque las tienes que mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un gran error. Porque si son tus debilidades, tú vas a tener un límite de desarrollo de ellas, ¿ok? Hasta lo mínimo necesario. Pero las empresas siempre esperan un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Yo termino dedicando energía y esfuerzo en algo sobre lo cual ya tengo un techo y le estoy quitando energía y esfuerzo a aquello en lo cual sí soy bueno. Entonces, lo que buscamos también cuando se aplica el test y de identificarle es decir, ok, yo tengo, y te pongo mi ejemplo, una de mis debilidades es la creatividad. O sea, a mí me cuesta pensar fuera de la caja. O sea, yo puedo resolver, etcétera, pero hacer algo así distinto, no. Para eso de repente me traigo a mi mamá que es súper creativa, ¿no? Pero, pero yo no. Entonces, ¿qué hago? Busco una fortaleza que al activarla me permita alcanzar el mismo objetivo. Entonces yo tengo, por ejemplo, una fortaleza de curiosidad. Entonces yo digo, bueno, activo la curiosidad. Entonces empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo haría esto diferente? ¿Qué personas lo han hecho distinto? ¿Qué puedo encontrar en internet que me diga cómo puede hacerse esto? ¿Qué puedo leer? Que a mí me encanta la lectura. ¿Qué puedo leer? Entonces ahí voy activando la curiosidad y llego a generar algo que de haber tenido la creatividad como fortaleza también lo hubiera generado. Entonces, ¿qué hago? No utilizo la debilidad, sino que utilizo la fortaleza para alcanzar el mismo objetivo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se busca con la dinámica de fortaleza, bajar una para subir otra o incluso potenciar dos para alcanzar un máximo resultado. Si yo potencio innovación con creatividad, imagínate tú lo que yo voy a tener. Si yo tengo emotional awareness, que es una de esas, y tengo compasión, y yo trabajo en una ONG, imagínate tú todo lo que yo puedo hacer, que yo estoy consciente de las emociones de otras personas y además soy una persona compasiva, todo lo que yo puedo ayudar, o sea, son cómo se potencian las mismas fortalezas para alcanzar un objetivo. Entonces, cada perfil es único y la idea es que las personas además no solo descubramos cuáles son, es entender cómo yo las conecto, cómo yo las vivo, porque unas pueden ser la vía de otro. Por ejemplo, yo soy este, protagonista en una de las fortalezas que mide el test, ¿no? Y yo recuerdo una cliente que le salió alto y me decía, pero protagonismo, no, a mí no me gusta ser el centro de atención en una fiesta, no, en lo absoluto, no, qué raro que me salió eso. Y resulta que a esta cliente le gustaba mucho escribir y escribía más o menos siempre lo mismo con un mismo personaje. Entonces, tenía como fortaleza las dos, la escritura y el protagonismo. ¿Qué pasa? Que ella era protagonista de su propia historia. Entonces, no es ser protagonista de pararme en una mesa, a hablar, a ser el centro de la fiesta. Es que yo utilizo la escritura para ser protagonista de una historia que yo desarrollo. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Como cada quien lo vive a su manera, ¿no? Hay una autora muy interesante que ella dice, el, el coraje no siempre ruge, a veces es esa pequeña vocecita que te dice, mañana lo intentaré de nuevo. Imagínate tú qué bonito, ¿no? Porque uno cree que no, el coraje es Descanso. lanzarse, la valentía y tal. No, puede ser simplemente que tú te acuestes a dormir y digas, mañana voy otra vez. Qué Entonces, descanso hay ahí también, en aligerar la expectativa de ese concepto de coraje. esa. Hay una cosa que me queda muy clara, sin embargo, viene una pregunta después de eso, es que hay que conocer la fortaleza, hay que identificar, hay que tratar de encontrar, hay que buscarla. Mm, También dos cositas es, una, que te la tengo como anécdota, debilidad. Yo decía, de todo lloro. Yo te puedo decir que en el episodio he tenido tres conatos de llorar, por ejemplo. O sea, es muy fácil para mí que cuando entiendo algo, cuando comprendo algo, cuando veo un detalle, cuando consigo, es muy fácil para mí llorar. Entonces yo decía que eso era mi debilidad, porque soy tan emotiva, me apasiona tanto las cosas cuando consigo un tema que me mueve,
que si yo voy a una reunión es probable que yo termine llorando. Entonces, yo no puedo sostener una reunión ejecutiva, yo no puedo sostener una reunión táctica, técnica, porque yo siempre le voy a buscar la parte emocional y humana a eso. Entonces voy a terminar llorando. Entonces yo decía, no sirvo para esos cargos, por ejemplo. Lo otro es, yo cuando iba a escribir el segundo libro, yo me reuní con una coach editorial, una coach para escribir, y me dice, cerrando la sesión, y yo le digo, es que tengo que buscar la forma de compartir lo que yo sé, de conseguir mi propia voz, pero retirar las emociones porque me carga mucho. Mientras escribo, lloro, río, o sea, es una cosa que me invade totalmente. Y así mismo, ¿y cómo voy a hablar yo de los libros llorando? O sea, no puedo estar en eso. Y ella me dice, ¿qué tal si cerramos esta sesión pensando que esa no es la debilidad? ¿Qué tal si cerramos la sesión pensando que tú para escribir necesitas desbordar, que para ti escribir es emoción? Entonces cerramos la sesión pensando de que eso no era, eso me una libertad que me dio. Claro. Es que yo puedo ser emocional mientras escribo y a la gente no está esperando un libro todo técnico, es de doctora. Es que yo puedo hacer eso. Adelante, vamos. Y ahí empezaron a surgir. Pero fue esa palabra de cierre. ¿Qué tal si escribes hoy pensando que la emoción es la protagonista de ese historia? ¿Qué tal? ¿Y Y eso fue. cuánto caemos en las organizaciones justamente pensando en que tengo esta habilidad, esta debilidad, y resulta que es una fortaleza que está mal encaminada, que está eh, hasta mal vista, ¿ok? Por eso un poco también el tema de fortaleza ayuda mucho a la diversidad de los equipos. Yo que tanto te critico porque eres tú tan analítico, etcétera, y al final yo también te necesito a ti y porque es que tú eres demasiado emocional, sí, pero es que tú ves cosas que otros no ven. Es que tú te conectas y logras identificar y generar un resultado y observar después, a partir de lo que conectas, unas alternativas que yo quizás no había pensado. Entonces, eso, verlo desde una fortaleza es maravilloso y hay que entenderlo de esa manera. Por supuesto, entendiendo también cómo cómo lo gestiono también, ¿no? Yo no puedo estar llorando por Llorando los todo el pasillos. tiempo. Exacto, pero tienes que ver entonces, bueno, cuáles son mis detonadores. ¿Ok? Bueno, mi detonador con esto, bueno, pues yo lo ligo con mi parte profesional o con mi personal, porque yo me acuerdo de este cuento. Ok, entonces ese es el detonador. Entonces yo tengo que medir Pasar allí un switch. punto el detonador, exacto, pero igual dejar fluir también esa emoción, porque me abre una óptica que más nadie está teniendo y yo sí. Y fíjate qué bonito lo que cuentas porque tiene que ver con conexión emocional. Desde que estabas en el laboratorio con tu mamá viendo qué paciente sí le iba a doler la extracción de sangre y a quién no, hasta ahorita, hasta escribir un libro. O sea, fíjate que está todo perfectamente al lado de una conexión emocional con las personas que para ti eso es valioso, importante y te enriquece además. O sea, no solo para tú poder ofrecerle una alternativa, una solución o ver un resultado o proponer algo, sino además porque te hace sentir bien a ti mismo también, entender a otra persona. Así que todo está aislado. Bueno, me acabo de dar cuenta. Otra cosa que me llama mucho la atención cuando hablamos de fortaleza, yo tuve por decisión propia, bueno, conversada, alrededor de 10 años siendo mamá, Ujú. eh, donde luego que yo me soñaba en oficina, organizaciones, cuando grandes cargos, era mi sueño de que estaba estudiando. Cuando me tocó ser mamá, wow, y no sabía que ese sueño que yo tenía iba a ser tan cuestionado en el momento de que ya yo fui mamá, donde vi que había algo más importante que escalar posiciones y ser una mujer vestida de tacones y todo, tener todas las respuestas para todos y ser aquella persona que, bueno, que idealicé sería, ¿no? Y cuando uno ve que eso no está haciendo, esas expectativas están como que soñé muy grande, porque socialmente también estamos construidos así, eso da fe de tu éxito, Ujú. de tu capacidad, de quién te ha construido, cómo te valoran las demás personas. Entonces, cuando yo salí de ahí y empecé a buscar trabajo, me di cuenta, bueno, 10 años de espacio en el currículo, yo me preparé en ese entonces, saqué mi licenciatura, hice certificaciones, cursos, pero no estaba activa en el área laboral. Por supuesto, en 10 años muchas cosas cambian. Entonces, hoy, ¿qué le dirías a una persona que yo soy muy enfocada en las mamás, porque sí valoro mucho las mamás solteras, valoro mucho el aporte y
lo que invertimos como mamá, dónde tenemos que tener la cabeza en tantos sitios al mismo tiempo, aprender a maternar, pero también ser técnica, auténtica, mujer, hacer tantas cosas, que llegamos a un punto donde nos desvanecemos en quiénes somos. Y no hablo mal con esto de la maternidad, sino que es una realidad. Por lo menos así fue la mía. ¿Y qué le dirías a una mamá el día de hoy? Tú que también eres mamá, ¿qué le dirías a una mamá que el día de hoy no reconoce para que puede ser buena? Cuando yo decía, ¿para qué voy a salir con mi esposo si a un grupo de donde hay trabajos o un grupo de trabajo, de qué hablaría yo? Si yo lo único que sé es hacer comida, tener pañales, hacer la, ¿sabes? Atender la casa. Si yo no hubo reconocimiento absoluto de fortalezas ni para qué era buena. Y de hecho a mí la herramienta del Ikigai me golpeó mucho. Mi primer libro salió de no tener respuesta para el Ikigai. ¿Para qué eres buena? ¿Qué eres así que te pagas? Entonces yo considero que no todos los estados emocionales ni todas las experiencias están en el momento justo para tú responder esas preguntas que te pueden llevar a reconocer tus fortalezas. Sí, es una pregunta súper interesante lo que enfocas y muchas mamás se lo hacen permanentemente. Y te digo la verdad que yo por mucho tiempo, por un tiempo, recién llegada aquí a España, me cuestionaba, porque imagínate tú, yo salí siendo directora de una, recursos humanos, una multinacional, y después llego aquí a España, mi esposo empieza a trabajar, mi hija a estudiar, yo en ese momento, por el tipo de visa, pues no podía trabajar, entonces, bueno, me quedo en casa. Cuando decido comenzar a buscar, veo las dificultades de mercado, eh, me dedico un poquito a hacer otras cosas, pero comienzo a darme cuenta que regresar al mundo corporativo como que no me llamaba tanto, pero al mismo tiempo sentía como esa presión de, pero si lo hice siempre, ¿por qué no lo puedo volver a hacer? ¿Y qué me voy a quedar haciendo ahora? Si yo toda la vida había sido mujer corporativa y entonces, o sea, ¿cómo me va a ver mi hija que entonces ahora nos mudamos, estamos en otro país y Total. ahora yo estoy en casa limpiando y planchando y cocinando, etcétera, ¿no? Entonces uno se cuestiona, pero es que hay un tema cultural muy arraigado. Y yo creo que ahí hay un tema de apoyo muchísimo de parte de la pareja también, que sea el primero en que te haga ese reconocimiento. Entonces, si no tienes a alguien al lado que reconozca ese valor que tú aportas, ¿ok? Aunque no esté dentro de una nómina, mira, difícilmente eso te va a ayudar. Y yo tengo esa grandiosísima ventaja que Renzo siempre me apoyó. Me dijo, tú no tienes que buscar trabajo formal, apóyame a mí, ayúdame a mí en lo que yo hago y todo lo que tú haces aquí en la casa que yo no podría hacer ni la mitad. Tú gestionas todo esto, tú gestionas la parte administrativa, tú estás ahí para tu hija al momento que te necesita, tú estás allí para esto, para aquello. Cuando me empieza a abrir los ojos, yo digo, oye, es verdad, mi trabajo también vale, también me lo reconoce. Entonces, yo creo que es un cuestionamiento que también parte de ese poco reconocimiento que recibimos de ese entorno que tenemos al lado, de un esposo que quizás no te reconoce suficiente, de ese hijo que cree que estás allí para tenderle la cama siempre. No. Y es un tema también de valores, de cómo te enseñaron desde siempre, de si dar o no reconocimiento. Entonces, yo creo que allí hay mucho, ¿no? De cómo sea ese núcleo familiar de apoyo que realmente vayas a tener. Este, y creo que es valiosísimo también tener tu propio espacio. Entonces, si bien eres muy valiosa, abriendo, ofreciendo todo el apoyo a ese núcleo familiar en todo lo que tú haces, porque todo lo que haces es valiosísimo, es importante, y si no te puedo asegurar que la casa se cae, si no aporta lo que tienes que aportar, es importante también que tengas tu propio espacio. Entonces, abre tu espacio de me gusta leer, me gusta ir al parque, me gusta hacer esto por mi propia cuenta, etcétera, que sea un espacio propio de disfrute donde tú sepas que mi fortaleza asociada a esto la estoy poniendo también en práctica. Entonces, entender cuáles fortalezas realmente estoy utilizando en el día a día donde yo apoyo mi entorno familiar y me lo reconocen, pero al mismo tiempo tener mi espacio para mí sola, donde yo hago esta serie de actividades que me permitan a mí seguirme enriqueciendo y que no necesariamente le aporta a ese otro núcleo familiar, sino que me enriquece a mí a título personal. No es fácil porque tienes que contar con ese apoyo,
Pero un primer paso puede ser esa identificación de fortaleza porque te vas a dar cuenta de, oye, ahora entiendo por qué esto sí me gusta, esto no me gusta, por qué me llama la atención, por qué, etcétera, y qué puedo hacer yo para utilizar más esas fortalezas y que me hagan ese reconocimiento que yo estoy buscando, ¿no? O yo misma valorar. Esto es súper interesante porque primero no nos damos el tiempo para eso y segundo hay algo que combatir bastante fuerte que es la culpa. Cuando nosotros empezamos a tomar tiempo, desde la casa siempre hay algo que hacer y por los hijos siempre tenemos mente para crear algo diferente. ¿Y a dónde lo pongo ahora? ¿Y ahora cómo le enseño esto? ¿Y ahora que hacemos algo? Para nuestra mente siempre está creando para ellos, ¿no? Desde el punto de vista de creatividad que definamos, como acaba de decir. Sin embargo, nos viene la culpa, oh, sí, debería estar caminando en el parque a esta hora o debería estar adelantando el almuerzo. O sea, es darnos esos permisos de que, sí, es que yo puedo hacer las cosas. ¿Qué pasa si voy a caminar? Pues que voy a regresar mejor, con más energía, voy a estar menos molesta, voy a estar más dispuesta. Pero si yo al final voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero como no logro esa válvula de escape de hacer lo que en un espacio de tiempo, hacer lo que a mí me gusta, ¿de qué vale que haga todo lo que tenga que hacer con mal humor que afecte tanto a mí como al entorno que estoy desempeñando? Entonces, yo sí creo en eso, tuve mucha culpa por mucho tiempo, a veces regresa, pero sí creo, bueno, sí tengo que producir, sí tengo que hacer esto, pero es que si no logro tener paz conmigo misma en este momento y sentir, no, nada de lo demás va a fluir, es que no fluye. Y lo otro que te quería comentar es que cuando yo no estoy conectada con eso de los valores, que me siento atropellada de alguna forma, y ya yo a este punto creo que es que no estoy hecha para ver las organizaciones desde adentro, sino desde fuera, yo no renunciaba a los trabajos o permanecía constantemente buscando por hacer ese ejemplo para mi hija. Yo decía, es que yo quiero que mi hija vea que sí podemos atender un hogar, que sí podemos a casa, que sí podemos hacer. Y hace poco, ella tiene 18 años, conversando con ella, estábamos en el carro y le digo, mira, lo que pasa ahí es que, bueno, renuncié, ella tiene una lectura conmigo impresionante, ella me puede ver la cara y sabe, uf. Entonces me empezó a hacer preguntas, una tras otra, y yo está indagando algo porque se dio cuenta. Entonces le dije, sí, hija, no estoy trabajando, tal. Entonces me dice, bueno, lo que pasa es que yo le digo, yo no quiero que pienses que soy inconstante, que no puedo mantenerme en un trabajo, pero es que hay ciertas cosas que no, de repente no he conseguido lo que me gusta. Y yo no quiero que tú pienses que ser mamá es solamente, tener hijos es solamente estar en casa y tú puedes desarrollar mucho de tus capacidades. Y me dice, ve mamá, yo nunca pensé que tú eras una ama de casa, ni cuando niña, porque cuando tú estabas haciendo las funciones de mamá, de limpiar la casa, de hacer el almuerzo, de ordenar, de no sé qué, yo no estaba en casa, yo estaba en el colegio o en alguna actividad. Entonces, para Ujú. mí, mi visión de mamá no es esa. Mi visión era que yo llegaba a casa y mi mamá estaba lista para llevarme a danza. Mi mamá estaba lista para salir conmigo al cine, para ir a comer, para dar una vuelta, para llevarme a casa de amigas mías. Entonces, eso es lo que yo tengo como mamá. Para mí no es una señora que estaba en la casa haciendo servicio. Eso me Ujú. dio también una paz. Yo dije, hey, wow, o sea, qué diferentes enfoques estamos viendo las dos aquí, ¿no? Y eso creo que, bueno, le servía mucho porque es lo que nosotros estamos pensando que ellos están viendo, pero qué bueno es validarlo con ellos, ¿no? A cierta edad. Bueno, y qué nivel de madurez de ella también de enfocarlo así. Bueno, me ayudó mucho. Yo sentía así, yo soy la mamá acá. Yo soy la mamá. Aclaremos. Ya dijimos que para poder identificar las habilidades, las fortalezas, pues conectar con algo que desde pequeña hacía, que puede parecer muy infantil, pero que ahora con la experiencia que tiene lo puedes estructurar de otra manera, que las fortalezas vienen de ti mismo, necesariamente cuando otra persona las reconoce de ti, puede ser porque efectivamente entregas resultados de desempeño, pero no quiere decir que si eso no está coherente contigo, esa fortaleza sea exactamente la que quieras desarrollar. Que la fortaleza también puede ser reconocer una, puede ser puente para otra, que puede ser que, Ujú. bueno, eso que estás haciendo ahorita te está dando la apertura a que aprendas algo que te va a ayudar con otras fortalezas, que reconocer las fortalezas, hay herramientas para eso, que podemos contar contigo para poder conseguir eso como mayor claridad. Entiendo que son como 60 fortalezas que podemos reconocer entre las que sí podemos, no podemos, las hemos desarrollado, ¿no? Y que algo que creo que te comenté cuando conversamos anteriormente, hay una persona que se llama Carla Harris y ella decía, si tú quieres buscar un trabajo o un contexto, una comunidad o un espacio donde estar bajo una decisión donde tú vas a pertenecer, es importante reconocer tus fortalezas, reconocer tus debilidades, declarar tus valores, con qué persona te quieres rodear, qué tipo de espacio es el que te alimenta a ti y entonces ahí empiezas a buscar trabajo. Porque no es buscar trabajo por título del trabajo, sino qué exactamente tiene ese trabajo adentro
que está alineado con lo que tú quieres hacer. Entonces, ahí lo comento porque las fortalezas pues son fundamentales. Exacto. Y los Para valores. cerrar, para cerrar, quisiera que te tomaras este tiempo para conversar, para decir cómo quisieras despedirte, qué quisieras que las personas se llevaran de este episodio, qué te parece fundamental que pueda aportarle una mujer el día de hoy, por lo menos empezar con esa curiosidad de indagar sobre su fortaleza, darse ese permiso de hacerse esas preguntas incómodas que requieren tiempo, pausa, paciencia, hay que tener paciencia, compasión con uno mismo, porque, bueno, lo más fácil de hacer es que también lo veo en las organizaciones, es vamos a trabajar tus debilidades porque es más fácil reconocerte la debilidad y tengo que hacer un trabajo más fácil, que es ponerte en entrenamiento, que es realmente reconocer tus fortalezas y validarte a través de ellas. Sería que creemos a veces que, sobre todo quienes ya estamos bastante adultas, ¿no? Un poco senior, ¿no? Bueno, ya a estas alturas, ¿para qué, no? Ya yo lo debo saber todo. Si no lo sé a estas alturas, imagínate, ¿no? Eso es cantidad de pensamientos que uno le vienen. Entonces, es permitirse ese espacio de dar un paso hacia atrás, una mirada hacia atrás y decir, ya va, ¿por qué no profundizar un poquito más? ¿Por qué no dudar un poco en si realmente esto es lo que yo creo que soy? Porque el brinco que vas a terminar haciendo una vez que te evalúes realmente y conozcas la fortaleza va a ser pero gigante con respecto al momento en el que estás. Entonces, darnos ese espacio de quizás como un poco de humildad o de darnos cuenta de que no tenemos por qué saberlo todo sobre nosotros mismos en este momento. O que te pregunte, bueno, dame tres fortalezas y que no lo sepas decir, bueno, mira, realmente no lo sé. Y reconociendo que no lo sabes o que no estás segura, es el momento perfecto para entonces evaluarle. Nunca, nunca va a ser tarde, porque el beneficio que vas a obtener al saberlo no solo va a ser inmediato en términos de, bueno, de reconocerte, sino de dar muchas explicaciones a cómo es tu sentir. Tu relación con otras personas va a cambiar, tu forma de ver las cosas también va a cambiar. Entonces, es darte esa oportunidad de respirar y decir, quiero dar un paso hacia atrás para entonces ya luego brincar más hacia adelante una vez que ya conozcan mi fortaleza. Entonces yo creo que ese sería un poquito ese mensaje de dejarse ese espacio de duda, es natural, es Es normal natural. decir, yo no sé, o sea, y no tengo por qué saberlo. Tengo tantos años trabajando y todo el mundo me lo ha dicho y yo lo he creído toda mi vida. Déjame cuestionarlo. ¿Por qué no? Ah, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que lo confirmes, que es correcto, que esa era tu fortaleza. Y lo otro es que te asombres y digas, oye, además de esto resulta que tengo estas otras. O sea, a mí lo que me gusta sobre todo de la herramienta y todo, que es que ahí no hay malas noticias. Nunca hay malas noticias, porque todos son fortalezas y todo al final explica quién eres hoy en día. Y si estás en una situación, oye, un poco difícil, te va a dar para subir. Y si te encuentras feliz, vas a estar más feliz todavía. O sea que todo es hacia adelante. Entonces, ese es un poco mi mensaje. Nunca vas a echar hacia atrás. ¿Cuáles serían las redes sociales o el medio en que se pueden comunicar contigo a partir de este episodio? Yo estoy en LinkedIn muy activa, ¿ok? Por mi nombre y mi apellido, Aiza Serpa me consiguen, Aiza Serpa Coach me consiguen muy fácilmente por allá. Mi correo aizamentoring@gmail.com, ¿ok? Es mi correo directo, pero básicamente por eso tengo una cuenta en Instagram, pero un poquito más personal, no lo utilizo tanto, entonces, bueno, prefiero concentrarme en LinkedIn y también tengo mi página web. Mi página web es hrmentoring.net, hrmentoring.net, y ahí hay toda la información, me consiguen mis datos, mi correo, todo, lo van a ver por allí, van a ver bueno, un libro que escribí también, estoy ahorita en proceso también de sacar unos workbooks, sobre todo para padres que quieran identificar la fortaleza de los niños, ¿no? A través del registro de conductas, de juegos, de qué los ponen a hacer, qué hacen, qué responden. Entonces, como para regresar también a ese llenado a mano, ¿no? Que no todo es digital, sino como un workbook que lo llenes, que te haga preguntas y lleves como un diario y al final como una especie de mini test
que te permita reconocer entonces esa fortaleza de tu niño entre 3 y 8 años y saber, bueno, en qué me tengo que enfocar para garantizarle el desarrollo de esta fortaleza que estoy comenzando a ver en mi hijo. Entonces, eso lo estoy, viene pronto. Y tenemos una gran bondad como mamás, porque cuando tenemos, por lo menos yo tengo dos, y yo siempre digo, el salón de clase que yo visité durante 18 años con mi hija es totalmente diferente al que he tenido que visitar en mi hijo o mi hijo no. Son seres totalmente diferentes. O sea, que lo que yo pensé que me funcionaba, yo, no, ya fui mamá una vez, ya esto No, no me está funcionando. Son seres, mi hija es totalmente científica, técnica, estadística, y mi hijo es totalmente emocional, sensorial, sentimental. Son dos seres que yo tengo, mi hija la trata un poco más dura, a este un poquito más, entonces esta vez me está siendo muy suave con él, es que él es otro mapa, él es otra claro, historia. Entonces, ese claro. reconocimiento, ese también es un trabajo, eso también es una fortaleza, la habilidad de reconocer para qué nosotros, para nuestros hijos son buenos, también es una manera nosotros de dar ese aporte dentro del hogar, porque al final estamos definiéndolos a ellos y ya vimos hoy en el episodio de que eso que vivimos desde niño y cómo y con quién estamos rodeados y de qué forma nos valoran tiene un impacto fundamental en lo que pensamos podemos hacer más adelante con otro nivel de conocimiento. A mí no me Sí. queda más que despedirme, darte gracias por este episodio que, si te soy sincera y honesta con todos ustedes, yo decía, ¿qué tanto puedo hablar yo una hora? Ahí está, yo no sé, yo no la conozco suficiente, la fortaleza, ajá, pero qué. Y fíjese, yo creo que el episodio ha pasado más de una hora, pero yo estoy súper contenta con el contenido, sobre todo por la conversación, por lo ligero que fue la conversación y por el material que está unido entre lo personal y lo profesional, que es una de las filosofías fundamentales del programa, es comprender a ese ser humano que hoy puede saber mucho, pero que ha venido construyéndose con decisiones, experiencias que, bueno, este podcast en contraste invita a explorar. Gracias, Aixa, por tu compañía, por haberme dado la oportunidad de conocerte, de conocer lo que haces, de haberme dado ese espacio de salir con una sonrisa el día de hoy, reconociendo pues mis fortalezas que estaban como un poquito escondidas y sobre todo de darme cuenta que no estaba equivocada, que ese instinto que tuve de moverme de sitio no fue por casualidad y bueno, confiar un poco en lo que creo y en lo que estoy buscando, que quizás no lo tenga muy claro, pero que poco a poco se va descubriendo. Invitarlos a disfrutar de este episodio. Cada domingo, cada 15 días tenemos un episodio nuevo. Disfruten este episodio, tómense su tiempo, un café, un vino y escuchen con atención todas las píldoras que pudieran estar dentro de cada conversación que hoy discutimos y detrás de cada pregunta. Los invito a seguirme a través de GB Piso Mariale y arroba en contraste piso tu podcast en Instagram. En LinkedIn no son muy activa, pero ahí tengo mi contenido también. Y pues visíteme si quieres saber un poco más de mi voz y de mis emociones. Cuando lloro en silencio, están a través de Vivir Siendo Tú, Efecto Dominó y Qué Esperar Cuando Están Esperando. 3 libros disponibles para ustedes en Amazon y a través de la autora, que es mi persona en Estados Unidos, firmado, si así lo desean. Así que no me queda más que despedirme. Un abrazo fuerte y los acompaño siempre. Yo soy Mariale y gracias por estar. Sino para ser espejo.